¿Quieres escuchar una historia intrigosa, amorosa y calamitosa? Bueno, mis palabras tal vez no son las convencionales, pero le dan un picor a mi intro. Así que te invito a escuchar esta vivencia, creyente o no en la brujería, y descubre si tuvieron su merecido o su final feliz. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. En mi casa vivíamos mi madre y yo. Ella era divorciada. Se embarazó de mí a los 17 años, por lo que la obligaron a casarse con su novio a esa edad. Sin embargo, como te podrás imaginar, fue una relación fallida. El chico estaba muy inmaduro y no se quería hacer cargo de mí, así que decidieron separarse. Desde que firmaron el divorcio cuando yo tenía 3 años, no volví a ver a mi padre. Si bien mi mamá tuvo alguna pareja, no duraba. A veces porque ellos exigían más tiempo de lo que ella podía dar, o porque le daban a escoger entre ellos y yo. Mi madre siempre me escogía a mí. Ella trabajó muy duro y estudiaba en una escuela nocturna. Vivíamos con mis abuelos, ellos la ayudaron para que pudiera hacer malabares y salir adelante. Y por fin, cuando cumplí 7 años, mi madre había terminado la universidad. Eso hizo que mejorara nuestro nivel de vida y pudiéramos vivir las dos solas en una casa modesta. Todo era de maravilla, jamás tuvimos ningún problema, hasta que cumplí 23 años y conocí a Felipe. Acababa de terminar la universidad y entré a trabajar a una empresa. Esa parte de mi vida no tiene mucho que ver, por lo que no te la voy a contar, pero lo que sí importa fue que ahí en mi trabajo conocí a este hombre, era muy lindo, me invitó a salir y empezamos una relación. Yo era muy feliz con Felipe. Él me llevaba 5 años, pero nos compaginábamos muy bien. Mi madre estaba muy contenta por esta relación. Me decía que era un buen hombre y que valía la pena considerar formar una familia con él. Yo le decía a mi madre que tal vez era muy pronto eso del matrimonio, pero ella insistía en que no debía de dejarlo ir, que era un buen partido. Ahí bromeaba con ella, le decía que debía de buscarse un novio también, que con sus 41 años podría encontrar un buen partido con quien vivir su vida. Ella reía y decía que no estaba en sus planes, que era feliz viviendo soltera y que sentía que vivía a través de mí, que solo esperaba que llegaran los nietos para tener más bebés en la familia. Felipe y yo estuvimos de novios durante 2 años cuando me propuso matrimonio. Yo acepté y comenzamos los preparativos de la boda. A los 8 meses nos casamos por el civil y la iglesia. Nos mudamos a vivir solos en una casa que rentamos. Éramos realmente felices, no teníamos problemas personales o financieros. Un día mi madre me pidió ayuda, le habían solicitado desalojar la casa que rentaba y no tenía dónde vivir, por lo que me preguntó si podía venir unos días a mi casa mientras conseguía otro sitio. Yo le pregunté a Felipe si tenía algún inconveniente y él me dijo que no, que mi madre podía quedarse en nuestra casa el tiempo que ella necesitara. Mi mamá se mudó temporalmente con nosotros y resultó ser de gran ayuda. No solo aportaba afecto y apoyo emocional, sino que también contribuía económicamente. Parte de su sueldo lo destinaba a los gastos de la casa, lo cual aliviaba nuestras cargas financieras y nos sentíamos más holgados en los gastos. Así que yo sentía que podría quedarse el tiempo que ella necesitara. Como a los 2 meses consiguió una casita a unas cuadras de mi casa. Si bien sentimos su partida, era necesario que también mi mamá buscara su independencia. Y como le dije, tal vez encontrara a alguien a quien amar.
Al par de años de casados me embaracé, por lo que mi madre iba muy seguido a verme, ya que al 6º mes el doctor me mandó a reposo porque mi embarazo se convirtió en un embarazo de alto riesgo. Así que mi madre, cuando salía del trabajo, iba a mi casa a hacer la comida y se quedaba en la tarde un rato mientras regresaba a su oficina. Y por las noches venía Felipe y él me preparaba la cena. Yo no podría pedir más de la vida. El que mi madre y mi esposo se llevaran de maravilla no tenía precio para mí. Cuando nació mi pequeña Emilia, mi madre estaba feliz y hasta había juntado sus días de vacaciones para pedirlos y estar a mi disposición, para apoyarme en todo lo que yo necesitara. Mi marido también pidió algunos días en su trabajo y creí sentir que éramos una gran familia feliz. Hasta que a los 2 meses de nacida de mi bebé, tuve una discusión muy fuerte con Felipe. Empezaron a haber reclamos, que se sentía abandonado, que ya era mucho tiempo que no le dedicaba a él, que quería tener más intimidad de la que teníamos y que también quería tener alguna cita como las que teníamos cuando éramos novios. Yo le dije que hablaría con mi madre para que ella viniera a cuidar a la pequeña mientras salíamos, que no era necesario llegar a ese nivel de enojo. Ese fue el inicio de varios pleitos. Si no era por atención, eran por detalles de la casa, por la comida, o incluso por la distribución de responsabilidades. Las tensiones crecían, y lo que una vez fue un hogar feliz, empezó a experimentar grietas. Mi marido empezó a llegar más tarde de lo usual, y comenzaba a fiscalizar el dinero. Realmente me sentía atrapada en muchas emociones, además de que las hormonas me estaban atropellando, y si le sumamos los pleitos terribles con Felipe, yo vivía una vida espantosa. En medio de esta turbulencia emocional, una amiga cercana a mí y mi paño de lágrimas decidió venir a visitarme. Nos sentamos a platicar y ella compartió conmigo su propia experiencia de dolor y decepción cuando descubrió que su esposo la había engañado. A medida que escuchaba su relato, empezaron a surgir preguntas en mi mente. ¿Sería posible que mi esposo también me estuviera engañando? Las palabras de mi amiga resonaban en mi interior y las similitudes entre su historia y mis propias luchas matrimoniales me hicieron reflexionar. Hablamos de las señales de advertencia, de los cambios en el comportamiento y de cómo a veces las situaciones más difíciles pueden ocultarse detrás de una apariencia de normalidad. A medida que profundizábamos en la conversación, la idea de que mi esposo pudiera estar engañándome se volvió un pensamiento persistente, creando un nudo en mi estómago. No quería creerlo, pero las palabras de mi amiga resonaban como una advertencia que no podía ignorar. A partir de ese día, la desconfianza se instaló en mi corazón. Empecé a observar cada gesto de mi esposo con un filtro de sospecha. Los mensajes de texto que recibía a altas horas de la noche, en general todo se volvía motivo de preocupación. Una noche cuando llegó y me vio que estaba en pijama, explotó de enojo. Me dijo que por qué estaba vestida así, que no era posible que no estuviera linda y arreglada, que mi cabello siempre estaba amarrado y no suelto como antes. Yo le dije que ya eran las 10:30 de la noche y que había tenido un día terrible con la bebé. Se había enfermado y tuvo fiebre. Y si tenía el cabello amarrado era para que la pequeña no lo jalara, por higiene y por facilidad para cargar a la niña. Si bien estaba en pijama, estaba bañada, arreglada y perfumada, porque a pesar de la depresión posparto que tuve, no dejé de hacer las cosas básicas necesarias de la vida. Ahí fue cuando él me dijo que se iba, que ya no quería estar viviendo conmigo, que no soportaba que la bebé llorara mientras él dormía y que prefería irse de la casa, que estaba harto de que toda la atención fuera para la niña y él estar en segundo plano. Así que tomó una maleta, le metió algunas ropas y salió de la casa. Cuando se fue,
Inmediatamente marqué el número de mi madre y le pedí que viniera a verme. Sentía una soledad abrumadora y necesitaba el apoyo de alguien en quien confiaba plenamente. Mi mamá, siempre presente en los momentos difíciles, llegó de inmediato. Nos sentamos a platicar, compartí mis penas y angustias, y ella se quedó a mi lado para brindarme consuelo. En esa noche oscura, la presencia de mi madre se volvió una ayuda reconfortante. Me apoyó a procesar la situación, a comprender mis sentimientos y a enfrentar la realidad de que mi matrimonio se estaba desmoronando. Debido a mi estado emocional, mi mamá se quedaría conmigo unos días, me ayudaría en la casa y con la bebé cuando ella no estuviera trabajando. Estos días en que me acompañaba me sentía afortunada, hasta que una noche nos sentamos a cenar y ella empezó a tomar unas bebidas alcohólicas. Mi mamá no bebía nada, pero esa noche en particular me dijo que quería prepararse un par de cubas porque era viernes y deseaba despejar su mente. Yo le dije que estaba bien, que me tomaría una cerveza con ella para platicar. A medida que avanzaba la noche y las copas de mi madre se acumulaban, comenzó a hablar de una manera más directa. Entre sorbos de su bebida me soltó una verdad que me dejó atónita. Ella sabía que mi esposo me estaba engañando. Según ella, había escuchado a algunas personas comentar que Felipe había iniciado relaciones con otras mujeres desde que me embaracé. Sus palabras resonaron en el aire dejando un silencio incómodo entre nosotras. Me costaba asimilar la información. Entonces mi madre continuó aconsejándome que era mejor para mí poner fin a la relación. Esa noche se convirtió en un punto de quiebre, donde la realidad de mi matrimonio se volvió más clara, pero también más dolorosa. La conversación, marcada por la sinceridad cruda y la influencia del alcohol, dejó un impacto duradero en mi perspectiva sobre mi matrimonio y en la dirección que debía tomar. También me pidió que no le fuera a decir a Felipe, y si lo llegaba a hacer por alguna razón, que no dijera a quién se lo había dicho. Yo estaba que echaba chispas, me sentía dolida y despechada, así que le dije que no le iba a reclamar nada. Sin embargo, al día siguiente le llamé a Felipe por teléfono para que viniera a hablar conmigo a la casa, que era importante. Él llegó como a las 9:30 de la mañana. Le abrí y lo invité a pasar. Le dije que nos íbamos a divorciar. Sin embargo, tenía ciertas peticiones para hacerle. Que quería la parte que me correspondía por ley en las pocas cosas que teníamos y que además quería una compensación de cierto monto de dinero. Él me dijo que por qué era eso. Yo le dije que mi madre me había dicho que le fueron con el chisme de que él había tenido varias amantes desde que me había embarazado. Por eso sus desprecios, sus cambios de humor y reclamos. Él lo negó todo, dijo que era mentira. Pero yo lo fui acorralando al grado de que no tuvo más remedio que admitirlo. Pero me soltó una verdad muy dura y triste para mí. Me dijo que le preguntara a mi madre con quién me había engañado, que ella sabía perfectamente quién era la mujer. Yo le dije que no me importaba, que solo quería terminar con la relación. Entonces fue ahí que él empezó a meter su veneno. Me dijo que una de esas mujeres con quien me había engañado había sido mi propia madre, y que mantuvo una relación oculta con ella desde el 7º mes de embarazo hasta hace unas cuantas semanas. La noticia fue como un golpe en el estómago. Me sentía abrumada por una mezcla de emociones. No podía creer lo que acababa de escuchar, y la realidad de la situación se volvió más confusa y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Le dije que se fuera de la casa, que no era bienvenido, y que hablaría con el abogado para llegar a un acuerdo. Cuando él se fue, entré a la habitación de mi madre. Le dije que necesitaba que se despertara y que fuera a hablar conmigo a la cocina. Mi madre apareció en la cocina a los 15 minutos con la mirada cansada y el rostro afectado por la noche anterior.
A pesar de la confusión que reinaba en mi interior, necesitaba respuestas. Le pregunté directamente sobre la acusación de Felipe, sobre la supuesta relación oculta entre ella y mi esposo durante varios meses. La miré a los ojos, esperando una negación rotunda, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. No hubo respuesta, solo una expresión de culpa en su rostro. La decepción y el dolor se apoderaron de mí. En ese momento sentí que la confianza que alguna vez tuve en mi madre se desvanecía por completo. Le dije que por favor se fuera de mi casa y que no quería volverla a ver, que ella había deseado tanto mi matrimonio, mi felicidad, que se metió entre Felipe y yo, y eso no se lo perdonaría. Mi madre no decía nada, solo se veía nerviosa. Se levantó, recogió sus cosas y salió de mi casa ese mismo día. No te voy a negar que tuve unos días terribles. Lloré mucho de la decepción y el engaño. Ese engaño fatal tanto de mi marido como de mi propia madre, quien no pensó en mí. A la semana mi mamá me llamó, dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que podríamos vernos en un café. Realmente no quería tenerla en mi casa. Nos encontramos en dicho café. El ambiente era tenso y las emociones estaban a flor de piel. Miré a mi madre buscando respuestas en sus ojos, pero encontré más tristeza que explicaciones. Comenzó a hablar justificando sus acciones, con un tono lleno de arrepentimiento y pesar. Me contó que se había sentido sola y que él se portaba muy bien con ella, platicaban mucho y sintió una afinidad. En esos momentos dijo que se sentía una mujer y no una madre, que una cosa llevó a otra y que al ver mi matrimonio tan hermoso, quiso probar un poco de felicidad. Se disculpó por haber actuado de esa mala manera y quería que yo la disculpara, que fueron pocos encuentros los que llegaron a tener y que me compensaría lo que le quedara de vida, que se arrepentía de corazón. A pesar de sus explicaciones, la traición seguía latente y me costaba entender cómo alguien tan cercano pudo haberme causado tanto dolor. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que más allá de las justificaciones, lo que yo necesitaba era poner límites y sanar las heridas. Le expresé mi dolor y decepción. Le dije que necesitaba tiempo y espacio para poder procesar lo ocurrido. Aunque su arrepentimiento era evidente, sabía que la confianza se había roto y que la reconstrucción llevaría tiempo. Al mes de esa cita, mi madre me llama nuevamente. Me dijo que era urgente. Yo le dije que viniera a mi casa porque mi hija estaba enferma. Ella llegó como a los 10 minutos. Cuando la vi, la noté diferente, se veía radiante y con una luz en su mirada. Me dijo que tenía que decirme algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me dijo que estaba embarazada de Felipe, que no se había dado cuenta hasta ese mismo día que fue al médico y le hizo un ultrasonido. Se había estado sintiendo mal y fue para revisión. Yo estaba sorprendida. Mi madre, embarazada de mi esposo. Eso era torcido y espantoso. Intenté articular preguntas, pero mi voz apenas salía. ¿Cómo podía ser que ella, mi propia madre, hubiera cruzado límites tan dolorosos? Las lágrimas comenzaron a brotar, una mezcla de tristeza, enojo y una profunda sensación de traición estaba habitando mi interior. Mi madre trató de disculparse, explicando que no había planeado esto y que fue una sorpresa incluso para ella. Sus explicaciones caían en oídos sordos mientras yo trataba de procesar la realidad abrumadora de la situación. Me sentí atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. Como a las 3 horas me llamó mi esposo, y digo mi esposo porque todavía hacían falta unas firmas en el documento del divorcio. Ahí le dije que más pruebas de su infidelidad no podría haber. Así que si no me daba lo que pedía,
iba a hacer hasta lo imposible para hacerle la vida de cuadritos. Dicho y hecho, firmamos el divorcio de acuerdo a mi conveniencia. A los 3 meses de la firma, mi madre me llama para darme otra noticia escandalosa. Me dijo que se iba a casar con Felipe, que el bebé fue una situación de unión para ellos, que a pesar que ella le llevara algunos años, se habían logrado adaptar a su nueva vida juntos, que me invitaba a su boda y que llevara a mi hija. Obviamente yo no fui a la ceremonia, no sé qué hubieras hecho tú, pero creo que mi dignidad era mayor que la unión sanguínea. Ahora, mi medio hermano sería medio hermano de mi hija, y mi ex sería mi padrastro. Creo que es confuso y hasta chistoso. Sin embargo, en aquellos días era una pesadilla. Mi madre tuvo a mi medio hermano y yo fui a verla al hospital. El bebé se parecía mucho a Felipe. Cuando lo vi sosteniendo al pequeño, sentí un golpe en lo más profundo de mi ser. Así que solamente vi a mi madre, y eso porque ella siempre estuvo conmigo. Le dejé un pequeño regalo al recién nacido y salí de ahí inmediatamente. Como a los 2 meses me empecé a sentir muy mal. Padecía dolores insoportables en las extremidades, tenía pesadillas recurrentes y la falta de apetito iba en aumento. Yo pensé que era por toda aquella situación con Felipe y mi madre, así que solamente fui al médico pensando que tenía estrés. Él me revisó y solicitó análisis de sangre, pero todo arrojaba que estaba normal. Con el paso de los días empecé a ver sombras en mi casa. Veía sombras en mi habitación y junto a la cuna de mi hija. Ella lloraba mucho, pensaba que tal vez eran cólicos o algún resfriado. Sin embargo, las medicinas que el pediatra le recetaba no funcionaban. Yo trabajaba medio tiempo, así que por las mañanas mi hija se quedaba en una guardería y yo la recogía después de las 3 de la tarde. Las maestras me decían que lloraba mucho la bebé, que casi no comía y que de la nada aparecían rasguños en sus piernas. Las maestras se notaban sinceras, por lo que nunca me imaginé que fueran ellas las que hicieran el daño. Así que en mi desesperación fui a hablar con mi abuela. Le llevé a la niña y le dije lo que estaba sucediendo. Mi abuela siempre me apoyó, incluso cuando se enteró del enredo de mi madre con Felipe. Ellos dejaron de tener contacto con mi mamá, así que en su casa me sentía acogida. Ella dijo que le pasaría un huevo a la pequeña porque a lo mejor tenía mal de ojo, y eso podría ayudarle. Así lo hizo y si bien funcionó un par de días, volvió a suceder lo mismo. Cada día que pasaba me empezaba a sentir insegura. Tenía miedo de todo hasta salir a trabajar. Sentía que me estaba volviendo loca. No sé cómo explicarte. Solo empecé a desarrollar un miedo a salir de la casa. Fue cuando llamé a mi madre en mi desesperación. Ella contestó e inmediatamente me fue a ver. Me dijo que me ayudaría, hizo algunas llamadas y después me dijo que había contactado a una señora curandera, porque tal vez estaba cargada de mala energía por todo lo sucedido y que mi aura podría necesitar limpiarse. Mi madre siempre creyó en las energías y en lo paranormal, así que a pesar de mi escepticismo, decidí hacerle caso. La curandera llegó a mi casa. Cuando la vi, era una mujer absolutamente normal. Si tú la vieras en la calle, no te imaginarías a qué se dedicaba. Su presencia era tranquila y su mirada me dio confianza. Realizó rituales que involucraban hierbas, oraciones y la quema de incienso. Después de completar el proceso, la curandera afirmó que había detectado energías negativas y malas vibras a mi alrededor, pero que había logrado limpiarlas. Sin embargo, que yo tenía un trabajo muy fuerte, que alguien me quería hacer daño y que eso también estaba afectando a mi hija, porque su alma era pura. Me recomendó bautizarla a la brevedad y además hacerme 2 limpiezas a la semana para poder despojarme del trabajo de brujería, que ese trabajo me lo había mandado a hacer una mujer.
Yo pensé por un momento que tal vez mi madre era la culpable, pero cuando la volteé a ver, porque eso sí, ella estuvo a mi lado en este proceso, la pude ver tranquila, no daba indicio de que fuera ella. La mujer continuó diciendo que el trabajo era para que yo poco a poco fuera dudando de mí, al grado de que las autoridades dictaminaran que era incompetente para cuidar a mi hija. Mi madre inmediatamente dijo que habría que regresarle el daño a la persona que pidió el trabajo, que eso no podía quedarse impune. La curandera dijo que haría lo que estaba pidiendo, solo necesitaría unos cabellos míos para poder regresar el mal. Yo me arranqué de golpe unos cuantos y se los entregué en una servilleta. Le dije que quería estar sana por mi hija y haría lo que ella me pidiera. En los días siguientes experimenté una sensación de alivio. El miedo que sentía comenzó a disminuir gradualmente y empecé a recuperar un sentido de normalidad. Aunque no sabía si fue por la curandera o simplemente por mi perspectiva ante la vida, me sentí agradecida de haber encontrado algún tipo de paz en medio del caos que se había apoderado de mi vida. Bauticé a mi hija y sus llantos aminoraron grandemente. Sin embargo, estaba esperando el momento en conocer quién me había hecho la maldad. Cuando mi hija cumplió 2 años, me enteré que mi ex-suegra había caído enferma. El médico le detectó cáncer. También mi madre y mi ex terminaron la relación y se divorciaron. Sin embargo, ese divorcio fue trágico, ya que Felipe acechaba a mi mamá, la amenazaba e incluso le decía que de alguna manera le quitaría al niño, que porque siempre había querido un hijo varón y que lucharía hasta poder quitárselo. Fue en ese momento que decidí pedir ayuda a la curandera nuevamente. Sentía que necesitábamos protección contra las amenazas de Felipe y tal vez hasta de su propia madre a pesar de su estado de salud. A medida que se realizaban los rituales, sentí una sensación de alivio y esperanza, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Con el tiempo, las amenazas de Felipe comenzaron a disminuir. La curandera me aconsejó que continuara con prácticas de protección en mi vida cotidiana y que mantuviera una energía positiva en mi hogar. Agradecí su guía y apoyo, reconociendo que independientemente de las creencias personales, su intervención había traído cierta tranquilidad a nuestras vidas. La enfermedad de mi ex-suegra progresaba y las tensiones con Felipe se reducían. Mi mamá vino a vivir a mi casa, la perdoné y decidí apoyarla. Si bien era hijo de mi ex-marido, también era mi medio hermano. Y pienso que en la vida lo más preciado es la familia. Y si ese bebé nació de una relación incestuosa, si es que así pudiera llamarse, el pequeño no tenía la culpa. Han pasado 12 años de esta situación y la relación que tenemos mi madre y yo mejoró. Los niños se quieren como hermanos y siempre están juntos. Yo no me he vuelto a casar, pero estoy saliendo con un hombre bueno. Y a lo mejor me animo y me doy la oportunidad de retomar una vida de casada. Mi madre se mantiene alejada de mi novio y marca la distancia. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, suscríbete, dale like, déjame un comentario y compártela. Con estos pequeños gestos me ayudas a seguir trayendo relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?